Este video tiene como objetivo sustentar el trabajo Análisis de la inflación, el desempleo y el PIB en Colombia últimos 5 años. Nuestro grupo está conformado por Bisley Argüello Rangel, Jenny Paola Almeida Moreno, Nicolás Albarracín Gaviria y Carlos Gabriel Guerrero Ángel, quien les habla. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Con nuestro grupo analizamos la inflación en Colombia de los últimos 5 años, encontrando que, como se ve en la gráfica, entre los años 2018 y 2020 se mantuvo casi estable. Disminuyó visiblemente en el año 2021, para que en 2022 y 2023 alcanzara su nivel más alto en estos últimos años. Al analizar la inflación por regiones en los últimos 2 años, encontramos que Barranquilla muestra la tasa de inflación más alta en ambos años, seguido de cerca por Bucaramanga y Manizales. Estas ciudades pueden experimentar un aumento más pronunciado en los precios de los bienes y servicios en comparación con otras ciudades. La inflación en Barranquilla, al igual que en cualquier otra región, puede tener un impacto significativo en la economía local y en la calidad de vida de sus habitantes. Según datos del DANE, el IPC a agosto de 2022, Barranquilla presenta el séptimo nivel de inflación más alto del país, con un 10,21%. Esta situación plantea diversas consecuencias que afectan tanto a los individuos como a la comunidad en su conjunto. Nuestro grupo plantea las siguientes conclusiones. La inflación en Barranquilla es significativamente alta, lo que tiene impactos negativos en el costo de vida de los habitantes de la región. Los aumentos de los precios de los alimentos y las tarifas de los servicios públicos son los principales impulsores del costo de la vida en Barranquilla. La inflación dificulta la acumulación de capital y las inversiones a largo plazo, lo que puede limitar el desarrollo económico de la región. La brecha de desigualdad se agrava debido a la inflación, ya que los segmentos de la población con menores ingresos tienen dificultades para cubrir los crecientes costos de vida. Así las cosas, en nuestro grupo plantea las siguientes recomendaciones. Implementar políticas de control de la inflación a nivel local, en colaboración con las autoridades nacionales, para estabilizar los precios y reducir el impacto en el costo de vida de los habitantes de Barranquilla. Promover la competencia en el mercado local, lo que puede contribuir a controlar los costos de producción y mantener los precios de los bienes y servicios a niveles más estables. Fortalecer la educación financiera en la comunidad, proporcionando herramientas y conocimientos para que los habitantes de Barranquilla puedan gestionar mejor su dinero, ahorrar e invertir de manera efectiva a pesar de la inflación. Impulsar la inversión en sectores clave de la economía local como la industria y el turismo para fomentar y crear oportunidades de empleo que puedan mejorar la situación financiera de los habitantes de Barranquilla. Ahora le doy paso a mi compañero. Comportamiento del desempleo en Colombia. En este primer punto mostramos las gráficas de desempleo en Colombia de los años desde el 2017 al 2022. Se puede ver claramente una pendiente en el 2020, la cual la tasa de desempleo de ese año se le atribuye a la emergencia sanitaria vivida por el COVID-19. Comparativo del desempleo por regiones en Colombia. En general, se observa una disminución en las tasas de desempleo del 2021 a 2022 en la mayoría de las regiones. Esto indica una posible mejora en la situación laboral. Durante este periodo, las regiones de Orinoquía, Amazonía e Insular Bogotá tienen tasas de desempleo más altas. En ambos años, estas regiones pueden requerir una atención especial y medidas adicionales para abordar los desafíos del desempleo. Las regiones pacíficas y central muestran tasas de desempleo relativamente mucho más bajas en comparación con otras regiones. Esto sugiere una mejor situación laboral en estas áreas. Las clases de desempleo.
En este punto podemos encontrar lo que es el desempleo estructural, que está relacionado con los cambios de estructura económica y laboral de la ciudad de Barranquilla, que Barranquilla ha experimentado una transformación en su economía en los últimos años, pasando de ser una ciudad principalmente enfocada en la industria manufacturera a una que también ha desarrollado sectores como el comercio, los servicios y la tecnología. Como resultado, algunas personas pueden enfrentar dificultades para adaptarse a estos cambios y encontrar empleo entre las nuevas áreas de crecimiento económico. También encontramos lo que es el desempleo friccional. Este tipo de desempleo se produce debido a la transición entre trabajos o la búsqueda de empleo por parte del individuo. En Barranquilla, donde existe un flujo constante de personas que ingresan al mercado laboral, así como de aquellas que cambian de empleo, es posible que se presente este tipo de desempleo mientras las personas buscan nuevas oportunidades laborales que se ajustan a sus habilidades y preferencias. También está el desempleo cíclico. Este tipo de desempleo está relacionado con las fluctuaciones económicas y los ciclos económicos de crecimiento y necesidad. Un claro ejemplo fue la crisis causada por la pandemia del COVID-19. El desempleo cíclico tiene a aumentar debido a la reducción de la actividad económica y la disminución de la demanda de trabajo. También está lo que es el desempleo estacional. Bien se sabe que Barranquilla es una ciudad que alberga importantes festividades y eventos a lo largo del año. Uno de esos es el Carnaval de Barranquilla. Durante ciertos periodos del año es posible que se produzca un aumento temporal del desempleo, ya que los empleos relacionados con estos eventos son de naturaleza temporal y no se mantienen durante todo el año. Pasamos a causas. Entre las causas encontramos las fluctuaciones económicas como recesiones o desaceleraciones económicas. Pueden afectar la demanda de bienes y servicios, lo que lleva a que las empresas reduzcan su fuerza laboral o tengan dificultades para contratar nuevos empleados. La modernización tecnológica y los cambios en la estructura económica pueden afectar la demanda de habilidades laborales. Si los trabajadores no tienen las habilidades necesarias para los empleos disponibles, pueden enfrentar dificultades para encontrar trabajo. Las barreras como la falta de educación, la capacitación adecuada, la disminución en el mercado laboral, la falta de oportunidades para grupos específicos como jóvenes, personas mayores de edad o personas con discapacidades también contribuyen al desempleo en Barranquilla. También encontramos consecuencias, podemos encontrar. El desempleo puede resultar en una disminución de ingresos familiares y una mayor dependencia de los programas de asistencia social. Esto puede afectar negativamente el bienestar económico de las personas y sus familias. La falta de empleo y la inseguridad laboral puede generar estrés, ansiedad, depresión y otros problemas mentales en las personas. También puede agravar la desigualdad social y económica, ya que ciertos grupos de población pueden verse más afectados que otros. Esto puede generar tensión social y contribuir a la exclusión social. El desempleo prolongado puede llevar a una disminución en la productividad económica, ya que las personas sin empleo no contribuyen activamente a la generación de bienes y servicios. En conclusión, en general se observa una tendencia positiva en la disminución en las tasas de empleo en la mayoría de las regiones de Colombia durante este periodo. En tendencia sugiere una mejora en la situación laboral del nivel nacional. Sin embargo, identificar en ciertas regiones como Orinoquía, Amazonas, Insular y lo que es Bogotá, que presentan tasas de desempleo más altas en comparación con otras regiones. Estas áreas requieren atención especial y la implementación de políticas y programas específicos para abordar y reducir el desempleo. Por otro lado, las regiones pacífica, central, muestran tasas de desempleo relativamente bajas, lo que indica una mejor situación laboral en estas áreas. Estos resultados
Son importantes analizar las diferentes regionales y adaptar estrategias políticas a necesidades específicas de cada región. Recomendaciones. Continuar fortaleciendo los programas de inclusividad en Colombia, con énfasis en las contrataciones de personas de grupos poblaciones vulnerables. Esto contribuirá a una mayor equidad y oportunidad de las labores para todos. Realizar análisis detallado de los sectores que aún no han logrado recuperar completamente los niveles de ocupaciones anteriores en las diferentes regiones, como el sector alojamiento, el sector de servicios y comida, actividades inmobiliarias y construcción. Identificar las posibles barreras y diseñar estrategias específicas para impulsar su recuperación. Promover, diversificar económicamente en las regiones Caribe, Central y Pacífica con el objetivo de generar empleo y reducir niveles de desocupación. Esto puede incluir el apoyo en los sectores emergentes y el fomento de la inversión en estas áreas. Realizar seguimiento y evaluación periódica de indicadores laborales en todas las regiones de Colombia. Esto con el fin de identificar tendencias, desafíos, oportunidades en el mercado laboral. Esto permitirá ajustar las estrategias y políticas en consecuencia. Fomentar la formación y capacitación continua de la fuerza laboral en todas las regiones del país con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los trabajadores y darse a los cambios en el mercado laboral, especialmente en el contexto de la transformación digital y la economía del conocimiento. Hola, mi nombre es Nicolás Albarracín Gaviria. Voy a presentar y sustentar el comportamiento del PIB en Colombia en los últimos 5 años. En la primera diapositiva podemos ver la tabla de gráfico del PIB en Colombia en miles de millones. En los últimos 5 años, empezamos desde el 2018 hasta el 2022. En esta primera tabla que tenemos al lado izquierdo, donde podemos ver un crecimiento exponencial en miles de millones de pesos desde el año 1 hasta el año 5, empezando por un Producto Interno en el 2018 de 854.008 miles de millones de pesos, yéndonos hasta el año 2022, el más reciente, de 973.195 miles de millones, donde asimismo podemos ver que en el 2020, debido a la pandemia y al confinamiento, el PIB nacional cerró en 87.315 mil miles millones de pesos. En la gráfica de la derecha podemos ver cómo empezó en el 2018, cae en la pandemia y vuelve a crecer la economía del país hasta el 2022, donde ha sido el punto más alto. Luego pasamos a la tabla de gráfico PIB, pero ya porcentual. En la siguiente tabla podemos apreciar el crecimiento del PIB nacional desde los datos porcentuales, donde vemos un crecimiento en los 4 primeros años, empezando desde el año 2018, donde el PIB de ese año cerró en 2,60%, hasta donde podemos ver una caída en el 2022, donde se terminó cerrando en un 7,30%, pero dándonos cuenta también de la subida que tuvo en el 2021, cerrando ese año en 11,0%, y viendo la subida desde exponencial del 18 al 21, donde vuelve a caer en el 22. En la tercera, vemos el análisis comparativo del Producto Interno Bruto en las regiones de Colombia. En este caso, para el análisis comparativo decidimos utilizar como base para las regiones de Santander, Caldas, Antioquia, Tolima, Atlántico y claro está la capital, donde podemos observar que Bogotá es el que más PIB tiene de estos 6, con datos de 26,03% para el año 2020 y 25,28% para el año 2021. Pero de igual forma, destaca el crecimiento que tuvo el Atlántico en el año 2021 frente al año anterior, donde tuvo un estancamiento económico, cerrando así el año en un PIB negativo de menos 5,80%. Y en el resto de los datos tenemos a Antioquia, que mantuvo un PIB estable, teniendo un incremento de solo 0,5 referente al año 2020, junto a Caldas, Tolima y Santander, que tuvieron un PIB en estos 2 años estable.
Tenemos ahora los cuáles sectores de la economía han representado aumento y disminución del PIB. En el sector económico del periodo 2022 a 2023 encontramos un aumento en el sector de actividades financieras y de seguros con datos de 22,8% junto a las actividades artísticas y de entretenimiento con 18,7% y asimismo encontramos que el sector más afectado es la construcción con un dato negativo de menos 3,1%. En este periodo podemos observar que tenemos un valor agregado bruto de 2,9%. Ahora les dejo con mi compañera. Buenas Gracias. tardes para todos. Dando continuidad al tema que nuestro compañero Nicolás nos estaba compartiendo sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto en Colombia en los últimos 5 años, como equipo tenemos las siguientes conclusiones. Primero, el impacto de la pandemia. La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto bastante significativo en la economía colombiana para el año 2020, provocando una contracción en el Producto Interno Bruto, debido a las diferentes medidas de confinamiento y a las restricciones que afectaron negativamente a varios sectores claves de nuestra economía, como es el turismo y el comercio, los cuales tuvieron un impacto en la demanda interna. Segundo, la resiliencia y la recuperación. A pesar de la contracción en el 2020, Colombia mostró una recuperación bastante significativa en los años 2021 y 2022. Esto indica que como país y como economía podemos adaptarnos y recuperarnos de los impactos adversos que se nos vienen presentando, ayudados también por las diferentes medidas de estímulos implementadas por el gobierno nacional y los diferentes protocolos de bioseguridad que desempeñaron un papel bastante importante en este proceso de recuperación. Tercero, la diversidad económica. Durante los años analizados se observa una diversificación en las diferentes actividades económicas de Colombia. Sectores como, por ejemplo, la agricultura, la industria manufacturera y los servicios financieros mostraron un desempeño destacado en diferentes momentos. Esta diversificación es importante para reducir la dependencia de un solo sector y poder promover la estabilidad económica, no tan solo a corto y a mediano plazo, sino también a largo plazo. Y cuarto, el tema de la desigualdad regional. Existe una disparidad en el crecimiento económico entre diferentes regiones de Colombia. En el análisis que realizábamos veíamos que algunos departamentos como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander concentraron una parte significativa del Producto Interno Bruto Nacional, mientras que otros experimentaron tasas de crecimiento por encima o por debajo del promedio. Entonces es importante para el gobierno nacional implementar o promover una política que nos permita un crecimiento más equitativo en todas las regiones del país. Y como recomendaciones tenemos las siguientes. En cuanto a este tema podemos considerar como primero el respaldo a sectores afectados. Dado el impacto negativo de la pandemia en ciertos sectores, es necesario seguir brindando apoyo a las industrias más afectadas, como es el turismo y el comercio. Esto puede incluir programas de asistencia financiera, incentivos fiscales y promoción de inversiones en infraestructura. Todo debe ir orientado a que no tan solo unos sectores de nuestra economía se recuperen, sino que tratemos de equilibrar un poquito más los diferentes sectores que, como lo decíamos anteriormente, fueron los que más se vieron afectados en este proceso de pandemia debido a que tuvieron que cerrar sus establecimientos por algunos meses y eso generaron un desequilibrio, digamos, en su proceso como tal. El segundo es el estímulo a las diversificaciones económicas. Es fundamental continuar fomentando la diversificación de las actividades económicas en Colombia. Esto implica promover el desarrollo de sectores no tradicionales, impulsar la innovación y apoyar a pequeñas y medianas empresas que puedan contribuir a la generación de empleo y el crecimiento económico. También es importante el tema de la inversión en la educación y la capacitación. Para promover un crecimiento inclusivo y sostenible es necesario invertir en educación y capacitación de la fuerza laboral. Esto ayuda a mejorar la productividad, a fomentar la empleabilidad y a facilitar la transición hacia sectores de mayor valor agregado. Y por último tenemos la reducción de la desigualdad regional.
Esto es importante porque ya lo habíamos mencionado anteriormente, se debe implementar políticas que reduzcan la brecha económica y social entre las diferentes regiones del país. En Colombia vemos que esto se marca bastante. Por eso es importante incluir inversiones en infraestructura, inversiones en desarrollo de capacidad locales, promoción de clústeres económicos y facilitación de accesos a servicios básicos en regiones menos desarrolladas, permitiendo así que se reduzca un poquito la brecha que en este momento es bastante significativa y que exista una mayor igualdad entre las diferentes regiones. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que les haya agradado este espacio y que tengan muy buena tarde.